don Jorge Luis Montero, con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, don Jorge Luis, muy amable como siempre. Buenos días, don José Hernández, un gusto saludarlo, a sus órdenes. Vamos a comentar sobre el avance peligroso de la minería ilegal y el caso particular de Piura. Pero echemos una pincelada cómo avanza de manera peligrosa la minería ilegal en el Perú y los daños que está causando. Usted conoce muy bien el tema, es un estudioso en la materia, además siempre está pendiente de este tema. Bien, mire, señor Hernández, lo que tenemos es un proceso de formalización trabado y eh, que no funciona bien. Entonces, y en una revisión que todavía no termina, que va a ser un proceso no menor, y lo que ocupa el espacio de los mineros de la informalidad es la ilegalidad. La ilegalidad digamos, blanquea sus activos, su producción a través de una red de reinfos falsos con doble propósito y con eso logran acceder al mercado, a las rutas comerciales formales de la minería a pequeña escala. Entonces, por un lado tiene usted un proceso de formalización trabado, en revisión, con dificultades para evolucionar positivamente, y por otro lado tiene usted una minería ilegal acicateada por el precio internacional que está casi en $2.700, la onza Troy. Entonces, evidentemente, la minería ilegal está encontrando caminos, está potenciando caminos hacia los flujos, hacia los circuitos formales de la comercialización del oro. Eso es lo que está pasando. Y el potencial geológico en el Perú de minas de beta angosta, de alta ley, es grande, es importante, de placeres aluviales, fluviales en zonas de selva, selva alta, selva baja, etcétera, también son importantes, muy importantes. Entonces, donde hay un poco de oro, se ponen a trabajar de cualquier manera y de cualquier forma, y no tienen ningún camino claro de formalización. Entonces, simplemente los nuevos interesados entran de lleno en la ilegalidad, en los circuitos y en las garras de la ilegalidad. Eso es lo que está sucediendo en todo el Perú. Sin embargo, no es un problema que no tenga solución, es un problema que se puede abordar si nos ponemos de acuerdo. Faltan 70 días para que el Reinfo deje de existir formalmente y tenemos que reemplazarlo por algo diferente, que funcione mejor, que funcione de verdad, que no sea tramitología de papeles, sino que sean incentivos, esquema de incentivos para que la gente se formalice, para que la gente encuentre interés en formalizarse, encuentre un beneficio real, aparte de llenar papeles y dejar que te tomen fotos y te empiecen a mirar para que paguen los impuestos. ¿Cuál es el beneficio? Entonces, ese es el camino, ese es el camino. No estoy seguro, realmente no estoy seguro si el 31 de diciembre estamos en condiciones como Estado de desarmar el Reinfo y migrar a qué, a dónde, cuando todo sigue siendo más o menos lo mismo. El tamaño de la Dirección General de Formalización Minera es la misma, las capacidades institucionales del Ministerio de Energía y Minas son las mismas, las capacidades operacionales del Ministerio del Interior, de las fiscalías, etcétera, son las mismas, nada ha cambiado. Entonces, desarmamos una cosa que más o menos, por lo menos, tiene un padrón. ¿Por qué? ¿A cambio de qué y a dónde migramos si las capacidades siguen siendo exactamente las mismas o peores? Ahora, antes de Ese es el ingresar al caso punto, Piura, don antes, José. sí, antes de ingresar al caso Piura, me gustaría entonces, si miramos las cosas con mucho realismo, está avanzando la minería ilegal. O sea, no se ha hecho, Sin duda, o sea, esa es una realidad. sin duda. Está avanzando. No hay rutas hacia las vías de formalización. Las rutas hacia las vías de formalización están cerradas, están cuestionadas, están con una fecha de caducidad. No hay vías, entonces, no hay vías para estar en formalización. Entonces estás en ilegalidad, pues. Así de fácil. Nos hemos llenado de ilegales. Vayamos al caso Piura. Queremos conversar por el caso de Piura porque en Piura
hay voces de representantes de gobierno subnacional, de gobiernos locales, que siempre tienen un trato diferenciado con la minería formal, la minería que cumple con los estándares ambientales, señalan que no puede haber minería formal, que Piura es un país agrícola, etcétera, etcétera. Pero lo que no se dice absolutamente nada es respecto a la minería ilegal. Y yo le quiero preguntar a usted, porque sé que usted conoce muy bien el tema de Piura, y este avance de la minería ilegal, diferenciándola naturalmente de la minería artesanal y la pequeña minería, en Piura, en zonas como Lomas, en zonas como Sapillica, en zonas como Paimas, en zonas como Ayabaca, ¿no? En zonas como Suyo. ¿Cómo avanzó la minería ilegal y qué daño se está ocasionando? Y luego me gustaría centrarme un poquito más al caso de Lomas, que usted lo conoce. Sí, conozco bien el caso de Ayabaca y el caso de Lomas. Lomas la he caminado días de días. Este, a ver, la minería ilegal allí, eh, por ejemplo, en el caso de las Lomas, para ser exacto y bien georreferenciados, la minería ilegal ahí se desarrolla hace muchísimo tiempo, sobre denuncios de grandes proyectos mineros que ya no existen, que ya Manhattan, en fin, otros, San Lorenzo, otros, que ya no existen, sobre ese patrimonio eh, de recursos minerales, la minería ilegal allí campea hace décadas en las lomas. Y sucede una cosa muy curiosa, como ahí usted, por ejemplo, en las lomas puede ver fácilmente las articulaciones entre minería ilegal y las rutas del blanqueo del oro y de la legalización del oro ilegal. En la zona de las lomas usted encuentra laboreos, truncos de mineros ilegales por todas partes. Si usted no conoce, puede acabar accidentándose en un silo minero, en un cateo minero profundo fácilmente porque están ahí los huecos en el piso sin ninguna señalización, entre ramas, arbustos, medios tapados. Usted se puede matar caminando por ahí. Muy peligroso. Y en la misma zona de las lomas hay plantas formales de procesamiento de oro, donde con todo desparpajo le dicen, mira, nosotros no aceptamos minerales con leyes menores a 6 gramos por tonelada. Así. Y ya está. Entonces, si traes algo con menores valores, o te lo llevas, no se lo van a llevar, o te lo compro al precio que quiero, porque no me interesa. Ya está. Entonces, es una relación, se da cuenta usted el tipo de relación, ¿no? Es una relación donde la formalidad se aprovecha, extorsiona, aprieta a los mineros ilegales que están ahí haciendo lo que pueden, como pueden, fuera de la ley, y le pone condiciones, de tal manera de que el minero ilegal de todas maneras va a perder. ¿No es cierto? Y las plantas de procesamiento formales aprovechan y abusan de su posición de poder, pero son una salida, son un mercado para esa producción ilegal. Entonces la gente dice, bueno, mal con ellos, peor sin ellos. Entonces caen en este juego de tú eres un ilegal, yo soy un procesador formal, yo soy la puerta de salida de tu producción, te voy a pagar lo que quiero, como quiero y cuando quiero. Y esta gente entonces se convierte en una especie de ejército de reserva, ¿no? De mineros ilegales que están ahí poniendo en riesgo su vida, destruyendo el medio ambiente, y generando una situación de gran inseguridad, digamos, cautivos y a su servicio. Entonces es una relación perversa entre mineros, entre, digamos, industrias formales que abusan y que promueven esta situación porque generan un beneficio, generan un mercado que los beneficia financieramente a ellos. Y esta gente está prácticamente atrapado
atrapada en esta lógica. Podemos decir, don Jorge Luis, que ya, ¿Entendió, no? sí, podemos decir que ya controlan el territorio. Sí, el territorio está ocupado por la minería ilegal, que a su vez está subordinada a plantas de beneficio que les ofrecen las condiciones que les apetece y los tienen prácticamente esclavizados. Es una cosa impresionante. Ahora, usted acaba de señalar algo bastante importante, bastante puntual. Ponen sus condiciones los mineros ilegales en los precios, en cómo operan toda la cadena productiva que es ilegal, pero ponen sus condiciones, han tomado un territorio. Piura va camino a convertirse en otras lomas, en otros lugares, bajo el mismo esquema, y se lo pongo en lugares que son cercas, pero donde tenemos otro riesgo. Va creciendo, pero nadie dice nada. ¿A qué obedece todo esto? Bueno, probablemente a cadenas de corrupción muy fuertes, digamos, los funcionarios públicos encargados de estas cosas, que son las direcciones regionales, que son las fuerzas del orden, en fin, no estén muy motivados a perseguirlos por alguna razón. Entonces, pero lo que quiero aclarar, señor Hernández, es que los mineros ilegales en grandes y extensos territorios en Piura no siempre imponen sus condiciones, más bien están sujetos a las condiciones que le imponen las plantas de procesamiento de oro. Pero finalmente Ellos, todos están las convertidos dentro plantas de de la... procesamiento de oro ponen las condiciones y los todos, mineros pero ilegales todos están al servicio. todos están en este círculo perverso, como usted lo ha dicho, dentro de la ilegalidad. Sí. Así es, por supuesto. Claro, O sea, a eso una empresa voy. formal, procesadora de oro, está blanqueando, está cometiendo un delito, pues evidentemente. Que es diferente a una empresa formal que genera desarrollo sostenible, estándares ambientales, por que supuesto. respeta los derechos de las personas, que además tiene proyecciones en cuanto a ingresos, salidas de su producción. Eso Así queda es. totalmente establecido. Totalmente Lo que no diferente, ocurre totalmente justamente cuando opera minería ilegal. Ahora, Así es. los efectos devastadores, porque también aquí tenemos otro tema. Siempre se hace una crítica en decir que la minería tiene efectos medioambientales, pero nadie demuestra científicamente. Y entonces, pero en la minería ilegal nadie dice nada, ni las propias autoridades, ni la propia Dirección General de Minería en la región, ni mucho menos los organismos gubernamentales. ¿A qué obedece esto también? La pregunta parece repetitiva, pero estamos en el mismo círculo. Mire, los impactos ambientales están bien relacionados o bien articulados con el ecosistema donde se trabaja. Cuando usted hace minería ilegal en una zona desértica, en una zona, digamos, como el norte de Arequipa, ¿no? La zona de Carabelí, etcétera, zonas desérticas, el impacto ambiental existe, los botaderos, en fin, el drenaje de aguas existe, pero es menor, se amortigua porque el ecosistema no es un ecosistema biodiverso, no es un ecosistema muy activo en diversidad biológica. Pero cuando usted practica la minería ilegal, la minería sin estándares en ecosistemas de bosques, llámese bosques secos, llámese matorral andino, llámese la agricultura también, selva y la agricultura. Zonas colindantes o zonas donde drena el agua hacia la agricultura, que está aguas abajo. Entonces ahí los impactos ambientales sí son graves. Y sobre todo cuando, mire usted, no tanto cuando extraen material mineralizado y lo entregan a estas plantas de procesamiento que le llenan los papeles, que ponen los números que quieren y que les pasan y les blanquean la producción, sino sobre todo cuando usan el mercurio para el oro refogado. Claro. Entonces, ahí la cosa realmente se pone
muy peligrosa y contaminante para el medio ambiente, porque el mercurio no es biodegradable, es altamente tóxico, se acumula en el cuerpo, no se elimina una vez que usted lo consumió o lo adquirió, entonces, o lo respiró. Entonces, eso sí es grave, ¿no? Y sí se usa muchísimo mercurio, el oro refogado, las champas, etcétera, que después entran por otros canales. Eso ya no pasa por las plantas. Las plantas entran los minerales, los materiales mineralizados. El oro refogado ya sale en champas por otras rutas. Hay acopiadores, traqueteros que están dando vueltas por ahí, se cargan con ese oro, entran por canales, digamos, de contrabando del oro hacia otros lugares. Incluso refinado, incluso hay empresas que refinan ese oro refogado y lo sacan al mercado de alguna o de otra manera. Ahora, quiero preguntarle otro tema. Sí, quiero preguntarle otro tema que va asociado a esto. Usted conoce bien Lomas, ha estado en Ayabaca, recorrió bastante este tema. Cuando uno mira los indicadores sociales en Piura y sobre todo en estas zonas, hay un aumento indiscriminado de la criminalidad organizada. Esto se ha convertido en un combo de la criminalidad organizada, trata de personas, lavado de activos, tráfico de insumos, naturalmente otro tipo de acciones ilegales. Esto es un combo ya, sí, claro, que... Es un combo. Lo que pasa, señor Hernández, es que, a ver, lo que usted está mencionando algo que es cierto, que todos sabemos, es parte de la cadena de valor de cualquier actividad minera. Lo que pasa que es desde la informalidad. Uno es ilegal y el otro, la otra cadena, claro. Entonces hay que diferenciarlo, ¿no? Hay que diferenciar, pero digamos, todo lo que usted está mencionando es parte de una cadena de valor, de una cadena logística, de una minería ilegal. Entonces tiene usted... La tecnología del delito. Esa es la tecnología del delito. Por ejemplo, claro, porque por ejemplo, si usted refoga necesita mercurio. ¿Quién le vende el mercurio? Claro. Si usted está metido en el monte, en la montaña o en el desierto haciendo estas actividades, hay que llevarle agua, hay que llevarle alimentos, hay que darle seguridad porque está refogando el oro y usted tiene mucho dinero en oro refogado ahí en medio de la nada. Alguien le tiene que brindar seguridad, alguien tiene que llevarle el agua y los alimentos, alguien le tiene que proveer de otros servicios. Servicios que acaban siendo trata de personas, trabajo infantil, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cadenas logísticas que se arman en torno a estas actividades ilegales son ilegales, no tienen estándares y suelen abusar de las personas, digamos, vulnerables que se prestan a estas cosas por un poco de dinero, o simplemente lo extorsionan directamente al minero ilegal, brindándole protección a cambio de cupos, facilitándole canales de comercialización al que ellos no tienen acceso. En fin, es una cadena de abusos total. Sin embargo, señor Hernández, yo quiero resaltar algo. Lo que el Estado peruano debe hacer es proteger el derecho al trabajo de todos los peruanos, pero al trabajo formal. Así es. Es una obligación urgente del Estado peruano, obligación, con responsabilidades funcionales de aquellos que no toman decisiones o de aquellos que no hacen su trabajo. Y cuando hablamos de Estado estamos hablando no solamente de gobierno central, sino también de las autoridades de los gobiernos subnacionales, ¿no? Pero por supuesto, gobiernos subnacionales, estamos hablando desde los municipios, distritales, desde las autoridades de poblaciones y poblados menores que se hacen de la vista gorda sobre el asunto y no lo quieren ver, no lo quieren tratar, etcétera, etcétera. Hay responsabilidad del Estado. El Estado tiene que proteger el derecho al trabajo de todos los peruanos, pero un trabajo formal. Y tiene que brindar los canales, los medios y las normativas para que esta gente se formalice o entre en un proceso de formalización acelerado, simplificado, con incentivos, donde se atiendan los puntos claves como la caducidad de concesiones, el derecho de preferencia, el contrato de explotación, el acceso a superficie, las causales de exclusión,
los procesamientos y el procesamiento y comercialización del oro, el grupo técnico multisectorial para la minería en placeres aluviales que no se forma, el IGAFON territorial, que es importantísimo y no se aborda, los incentivos económicos para la formalización minera, la implementación de la política nacional multisectorial de pequeña minería que duerme el sueño de los justos, la sustitución del REINFO. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde y cómo? Todos esos temas que acabo de mencionar son fundamentales. Y el Estado y los funcionarios, los servidores públicos que están a cargo, deben responder estas cosas de una manera transparente, pública y de inmediato, porque en 70 días el REINFO entra en caducidad, en cierre final, y toda esa gente, 65.000 suspendidos y 23.000 vigentes, entran a la ilegalidad, con un Estado que no los puede acoger, con un Estado que no les puede dar solución, y que la única solución que he encontrado es criminalizarlos. Eso es una barbaridad, inaceptable. Entonces, mi propuesta, señor Hernández, es que posterguemos la resolución del REINFO, el fin del REINFO a una fecha posterior, hasta que el Estado tenga un plan integral nacional simultáneo y anticipado para que estas personas, en un esquema de incentivos y de tramitología simplificada, puedan realmente entrar a un proceso de formalización que les brinde seguridades, salvaguardas, posibilidades de mejorar sus procesos productivos y su comercialización. Y para eso quiero hacer hincapié claramente en una herramienta que no se quiere mirar, que es el Fondo Minero. El Fondo Minero es una propuesta que se está revisando y que se apaga y se prende en el ministerio y no le dan solución. El Fondo Minero es una especie de banco minero, pero solamente para la pequeña minería y minería artesanal, nada más. Y la minería tradicional de las payaqueras, los cachorreros, etc. Un fondo minero para ellos, no, que es, digamos, una especie de banco minero, pero focalizado en la pequeña minería y minería artesanal. Recuerde usted que el Banco Minero nació en 1942 y fomentó la mediana y la pequeña minería en el Perú. Y sí, tuvo muchos problemas financieros, pero no por los pequeños mineros. Los grandes préstamos del Banco Minero que lo quebraron no fue a la pequeña minería, fue a otra minería. Y usted lo sabe. Entonces, eso también hay que decirlo claramente. La pequeña minería nunca quebró ningún banco minero. El banco minero los quebraron otros, señores. Claro, ese es Entonces, ese es el tema. Confundimos las cosas y después le echamos la culpa a quien no tiene voz y a quien no tiene voto. Pero la pequeña minería y minería artesanal necesita un fondo minero para financiamientos, créditos, comercialización, mejoras productivas, asistencia técnica. Y eso no se quiere abordar. Y eso hay que está muy mal. Y ese es el único camino. Y eso hay que diferenciarlo, naturalmente. Usted acaba de decir minería artesanal y pequeña minería, de la otra práctica que es la minería ilegal. Le quiero formular una última pregunta porque sé que usted va a entrar a una conferencia en unos minutos más. ¿Por qué las autoridades toman con mucha ligereza a veces cuando hay propuestas que pueden cambiarle, que pueden proyectar mayor desarrollo a un país, ¿no? Se lo pregunto porque acaba de lanzarse una iniciativa privada en Piura, a través de Proinversión, a través del Ministerio de Energía y Minas. Inmediatamente las autoridades salen a oponerse. Pero adicionalmente, como correlato, también los famosos Frente de Defensa o los famosos Comité de Lucha también salen a oponerse a una minería que puede ofrecerle desarrollo, que puede ofrecerle garantías, que puede ofrecerle posibilidades de generación de empleo, etcétera, etcétera. ¿Por qué ocurre eso en nuestro país? En el caso puntual, en Piura, hay un proyecto del Algarrobo, e inmediatamente se sale a despotricar de un proyecto cuando esto puede tener toda la garantía del caso. A ver, en primer lugar, es una buena pregunta. El Algarrobo está en una zona, digamos, usted sabe que a 50 kilómetros de la línea de frontera no se puede desarrollar ninguna actividad económica minera. Hay un impedimento ahí que tiene que ver con la defensa nacional y con la seguridad nacional, por un lado. Por otro lado, el Algarrobo es un proyecto que, digamos, se está desarrollando
Minería subterránea es. Sí, minería subterránea, que en los mismos depósitos del anterior proyecto de Manhattan, hace muchos años. Ese es Entonces, un proyecto que está en el TG3, tengo entendido. No es TG1, eso, TG3. Son los mismos depósitos, los depósitos no se mueven, los depósitos están ahí. Manhattan tuvo una propuesta fracasada hace muchos años, décadas, y ahora el proyecto Algarrobo divide en dos áreas para el trabajo subterráneo. La gran pregunta que yo le hago, que yo quisiera hacer es: ¿dónde está el operador? ¿Dónde está la empresa minera operadora de este proyecto? ¿Qué comunica? ¿Qué dice? ¿Qué ofrece? No lo sabemos. No está claro. La gestión de la empresa para impulsar el Algarrobo no es una gestión conocida, transparente, difundida, que, digamos, usted me habla de Tía María, todos sabemos qué es Tía María, en qué situación se encuentra, quién es el promotor de este proyecto, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus problemas, todos lo sabemos. Pero en el caso del Algarrobo no hay esa claridad. Proinversión lo ha presentado. El otro día el director de proyecto ha presentado cómo se está planteando esta iniciativa privada. Los 3 primeros años son precisamente para socializar e impulsar un proyecto hídrico, y en este caso la empresa proponente, a partir ya de esa etapa, va al proyecto de desarrollo. Eso lo han explicado con claridad. Perfecto. En Piura lo han explicado también en Tambo Grande. ¿Se tiene que explicar un poco más? No, eso sí lo han explicado, hay que reconocer. Hace 4 días hubo una conferencia en Piura, donde el jefe de proyecto con claridad ha explicado cómo se sigue paso. Ese es un proceso. Los 3 primeros años son precisamente para proceso de socialización, dándole preferencia al tema hídrico. Usted lo conoce, el tema hídrico es un problema muy, muy necesario en una zona como porque es Locuto. Tienen el valle de San Lorenzo, un poco más abajo. Sí, Locuto, que es una de las más pobres en el país. Así es. Bueno, ojalá que les vaya bien. Me parece que si se dan un plazo de 3 años y van a trabajar el tema hídrico y el tema laboral, que es sumamente importante, entonces tienen que abordar la exportación, tienen que abordar el agua, tienen que abordar el trabajo, tienen que abordar todos esos temas, a sabiendas que hay minería ilegal en esa zona. Ya hay minería ilegal instalada que se va a oponer. Y usted le acaba de describir exactamente con claridad todos los daños que hace la minería ilegal, con todos esos componentes. Y se va a oponer. Yo le agradezco la amabilidad a don Jorge Luis de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto como siempre, muy amable. Muchas gracias, señor Hernández, a sus órdenes. Muy amable, gracias. Conversábamos con Jorge Luis Montero. Él es docente universitario, ex viceministro de Minas y a la vez también es conductor del programa Integrando Perú.